El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en el corazón de una ciudad que latía al ritmo frenético de los tambores y el júbilo de las fiestas. La tragedia tejía su red invisible entre las sombras de los portales de piedra. Era el 7 de julio del año 2008 en Pamplona, un escenario donde el blanco y el rojo de los uniformes festivos se mezclaban con el aroma del vino y el sudor de la multitud. Nagore Lafage, una joven de apenas 20 años, caminaba con la ligereza de quien posee el mundo entero en la palma de su mano. Era una estudiante de enfermería, una muchacha de Irún que había encontrado en la capital navarra no solo un lugar para forjar su futuro profesional, sino un espacio para expandir su alegría contagiosa. Aquella noche, el destino, ese arquitecto caprichoso de desdichas, cruzó su camino con el de José Diego Illanes Vizcaya. Él no era un desconocido absoluto, pues el azar los había vinculado en el entorno sanitario donde ella realizaba sus prácticas. José Diego, un médico residente que se especializaba en la compleja arquitectura de la mente humana a través de la psiquiatría, representaba para muchos la imagen del éxito y la rectitud. Era un joven de familia acomodada, un deportista de triatlón, alguien que parecía tener el control absoluto sobre sus impulsos y su vida. Sin embargo, tras la fachada del doctor brillante se escondía una tempestad que estallaría con una furia inusitada. Aquella madrugada de San Fermín, tras haber dejado a su propia pareja en casa, el hombre se encontró con Nagore y sus amigas. Lo que comenzó como un encuentro casual y una compañía amable hacia el portal de las jóvenes terminó en una decisión que cambiaría el curso de la historia. Nagore, confiada y quizá atraída por la aparente honorabilidad de aquel conocido, decidió subir al piso del joven psiquiatra. En el reducido espacio del ascensor, la atmósfera comenzó a transformarse. La agresividad de él, una fuerza bruta que brotaba sin previo aviso, empezó a manifestarse en gestos bruscos y besos impuestos que carecían de la ternura de la seducción. Una vez dentro del domicilio, el relato del horror se escribió con trazos de violencia física y desesperación. La joven, al percibir que el cariz de la situación se tornaba oscuro y peligroso, pronunció la palabra que debería haber sido sagrada, el no. Ella quería detenerse, quería irse, quería recuperar la seguridad de la calle y el abrazo de sus amistades. Pero aquel psiquiatra, aquel hombre que estudiaba los abismos de la psique, no aceptó la negativa. La negativa fue el detonante de una paliza descomunal que dejó a Nagore con 36 golpes por todo su cuerpo menudo. El cráneo fracturado, la mandíbula rota en 3 partes, el alma quebrada antes de que el cuerpo se rindiera. En un instante de lucidez agónica, mientras el agresor se alejaba momentáneamente, el teléfono de él sonó. Era su propia madre quien llamaba. Nagore, con las fuerzas que le otorgaba el instinto de supervivencia, descolgó aquel aparato para pedir auxilio. Sus palabras fueron un grito de muerte, una advertencia de que la estaban matando. Pero la respuesta que obtuvo fue el silencio gélido de un teléfono colgado. Poco después, la joven marcó el número de emergencias, el 112, intentando que alguien, en algún lugar de la administración de la seguridad, la escuchara. La operadora que atendió la llamada, sin embargo, alegó no entender sus palabras y la comunicación se cortó, dejando a la víctima a merced de su verdugo. José Diego regresó para terminar lo que la brutalidad de sus puños había iniciado. Estranguló a la joven mientras ella lo miraba, fijando su vista en los ojos de quien le arrebataba el aliento final. Lo que siguió fue un descenso a los infiernos de la cobardía y el encubrimiento. El hombre llamó a un compañero de profesión, Guillermo, un psiquiatra que se encontraba de guardia, para pedirle ayuda. En el interior de un coche, entre palabras inconexas y referencias a una película sobre amigos que ocultan crímenes accidentales, el asesino reveló parte de su pecado. Guillermo, en un acto de cordura y ética, lo instó a entregarse, pero el miedo de José Diego era superior a cualquier rastro de remordimiento. El criminal volvió a su casa, intentó descuartizar el cuerpo de la joven en la bañera para hacerlo desaparecer, pero el horror de su propia obra lo detuvo tras amputar 3 dedos. Finalmente, introdujo los restos de Nagore en bolsas de basura y los trasladó al Valle de Erro, abandonándolos en una ladera donde la naturaleza intentaría ocultar la vergüenza humana. El cuerpo fue hallado por una mujer que paseaba a sus perros, y la maquinaria de una justicia que pronto se mostraría cuestionable comenzó a girar. Los padres del psiquiatra lo encontraron llorando en su vehículo y, lejos de entregarlo de inmediato a las autoridades, lo llevaron consigo para calmarlo.
Fue la policía quien finalmente procedió a su detención. El juicio que siguió fue un escenario de dolor para la familia de Nagore y de indignación para la sociedad. La defensa, aprovechando los recursos de una familia pudiente, depositó 126.000 euros en el juzgado como un intento de reparación del daño, una estrategia legal para obtener atenuantes. Durante las sesiones ante el jurado popular, la figura de la víctima fue sometida a un escrutinio moral insoportable. Se le preguntó a su madre si la joven era una muchacha que buscaba aventuras, si era una ligona, como si su comportamiento social pudiera justificar o mitigar el asesinato. La sociedad se dividió entre quienes veían la atrocidad del crimen y quienes, imbuidos de un machismo latente, cuestionaban por qué una mujer joven subía al piso de un hombre. El veredicto final fue una herida abierta en la conciencia colectiva de España. A pesar de la evidencia de la paliza, de la llamada de auxilio y de la estrangulación posterior, el jurado no alcanzó la mayoría necesaria para declarar el hecho como un asesinato con alevosía. Por un margen estrecho, se consideró que no se podía probar que el agresor hubiera actuado sin dar opción de defensa a la víctima, a pesar de la manifiesta desigualdad de fuerzas y el estado de semi-inconsciencia de la joven. José Diego Illanes Vizcaya fue condenado por homicidio a 12 años y medio de prisión, una pena que se vio reducida por los atenuantes de confesión y reparación económica. El paso del tiempo no borró la indignidad del caso. El condenado, tras cumplir parte de su sentencia con un comportamiento supuestamente ejemplar, obtuvo el tercer grado y comenzó a trabajar nuevamente en el ámbito de la psiquiatría, incluso colaborando con amigos de la familia. La paradoja de que un hombre que había arrebatado la vida a una mujer de forma tan violenta pudiera volver a ejercer como médico del alma generó una ola de repulsa. Años más tarde, el nombre de José Diego volvió a los titulares cuando intentó acogerse al derecho al olvido para borrar su pasado criminal de los motores de búsqueda de Internet, pretendiendo que el rastro de la sangre de Nagore desapareciera de la memoria digital. La justicia, esta vez más firme, denegó tal pretensión, permitiendo que la historia recordara quién fue el autor de aquel crimen que todavía hoy estremece a quienes conocen sus detalles. La madre de la joven, Asun Casasola, se convirtió en un símbolo de lucha y dignidad, recorriendo el país para denunciar las grietas de un sistema que, en muchos momentos, pareció proteger más al verdugo que a la memoria de la víctima. El relato de Nagore Laffage es el relato de una mujer cuya vida fue segada en el umbral de su plenitud. Una historia que nos habla de la fragilidad de la justicia y de la persistencia de prejuicios que se niegan a morir. Cada palabra escrita sobre este caso es un intento de mantener encendida la llama de una verdad que no permite el olvido, un recordatorio de que bajo el estruendo de las fiestas a veces se oculta el silencio más amargo. La ciudad de Pamplona, con sus murallas antiguas y sus calles estrechas, guarda el eco de aquel grito que nadie quiso escuchar a tiempo. La joven de la sonrisa eterna sigue presente en las plazas y en los corazones de quienes exigen que no haya más nombres grabados en el frío mármol de la tragedia. La lucha por la memoria es la única forma de otorgar un poco de paz a quien fue vilipendiada incluso después de su partida. En los anales de la crónica negra española, este suceso permanece como una mancha que obliga a la reflexión constante sobre la violencia y el poder de la influencia social. No hubo justicia completa para Nagore, pero hay un compromiso firme de una parte de la sociedad para que su nombre no sea borrado por las leyes del olvido ni por el paso indiferente de los años. El psiquiatra que no pudo curar sus propios instintos oscuros carga con la marca de su acto, mientras el mundo sigue girando, buscando en la educación y en el respeto la medicina para una enfermedad social que todavía cobra vidas inocentes. La historia se despliega como un tapiz de dolor donde cada hilo representa una oportunidad perdida de salvar a un ser humano. La madre que colgó el teléfono, la operadora que no entendió, la policía que no llegó a tiempo. Todos ellos son parte de un engranaje que falló estrepitosamente aquella noche de julio. El recuerdo de Nagore es hoy un estandarte de resistencia contra la impunidad y la revictimización. Ella caminaba bajo el sol de Navarra con la esperanza puesta en los días venideros, sin saber que la oscuridad la guardaba tras una puerta que parecía segura. El relato de su tragedia es una invitación a la vigilancia y a la exigencia de un trato igualitario ante la ley, sin que el dinero o el estatus puedan inclinar la balanza de forma injusta. El Valle de Erro, con su belleza serena, fue el último testigo mudo de la infamia, un lugar donde el verde de la esperanza se tiñó del gris de la muerte. La memoria de Nagore Laffage es un faro que ilumina las sombras de un sistema que debe aprender de sus errores, para que el futuro no repita las heridas del pasado.
El hombre que una vez fue el joven psiquiatra de éxito camina ahora por las calles con el peso de su historia, mientras la sociedad vigila que el olvido no sea su refugio. La dignidad de una familia destrozada se mantiene en pie, recordándonos que el amor por quien se ha ido es la fuerza más poderosa contra la injusticia. Las flores que cada año se depositan en su recuerdo son el testimonio de una promesa colectiva de no permitir que su sacrificio sea en vano. La vida de una enfermera en ciernes fue el precio de una furia irracional, y su legado es la voz de todas aquellas que exigen ser escuchadas cuando dicen no. El espacio del relato se cierra con la melancolía de lo que pudo ser y no fue, con la imagen de una joven que amaba la vida y que fue traicionada por la misma humanidad que juró protegerla. La justicia humana puede ser imperfecta, pero la memoria es un tribunal que no admite sobornos ni influencias. El nombre de Nagore Laffage permanece escrito con letras de fuego en la historia de la lucha por la igualdad y el respeto. Cada 7 de julio, cuando los cohetes anuncian el inicio de la fiesta, un pensamiento vuela hacia aquella madrugada del año 2008, cuando la luz de una vida se apagó prematuramente. El compromiso con la verdad es el único camino para sanar una herida que sigue doliendo en el alma de un país entero. La valentía de una madre que no se rinde ante el poder es el ejemplo de que la esperanza nunca muere del todo. En el silencio de la noche navarra, se siente todavía la presencia de quien solo quería disfrutar de la libertad de su juventud. El destino de aquel hombre, marcado por la sombra de su crimen, es el recordatorio de que los actos tienen consecuencias que traspasan los muros de las prisiones. La búsqueda del perdón es un camino largo y tortuoso que quizá nunca encuentre su final en este caso. El relato novelado de esta realidad nos acerca a la piel de los protagonistas, permitiéndonos sentir el frío de la injusticia y el calor de la solidaridad. No hay palabras suficientes para describir el vacío que deja una ausencia impuesta, pero cada frase es un ladrillo en la construcción de una conciencia más justa. La historia de Nagore es nuestra historia, la de una sociedad que lucha por ser mejor y por no dejar a nadie atrás en el camino hacia la equidad. El psiquiatra, la víctima, el jurado y la madre son las piezas de un rompecabezas que nos muestra la complejidad del ser humano y sus instituciones. La luz de la verdad siempre encuentra una rendija por donde filtrarse, incluso en los sótanos más oscuros de la jurisprudencia. La memoria de aquel verano sangriento en Pamplona nos obliga a mirar de frente a los monstruos que habitan entre nosotros, disfrazados de honorabilidad y prestigio. El final del camino para Nagore fue abrupto y cruel, pero su viaje continúa en cada persona que se indigna ante su relato. La justicia que se le negó en la tierra debe ser compensada con el respeto eterno de sus semejantes. El valor de una vida no se mide en euros ni en atenuantes legales, sino en el impacto que deja en el mundo su existencia. La joven enfermera que cuidaba de los demás encontró en su final la desidia de quienes debían cuidarla a ella. La paradoja de su muerte es una lección amarga que no debemos olvidar. La fuerza de los hechos habla por sí misma, sin necesidad de adornos ni artificios. La realidad del crimen de Nagore es un espejo donde se refleja lo peor y lo mejor de nuestra especie. La maldad de uno frente a la solidaridad de muchos. El egoísmo del asesino frente al amor incondicional de una familia. La historia se escribe con sangre y con lágrimas, pero también con la tinta de la justicia que se busca incansablemente. El Valle de Erro guarda el secreto de sus últimos suspiros, mientras el viento de Navarra susurra su nombre entre los árboles. La sociedad española ha aprendido a golpes la importancia de proteger a sus mujeres y de no cuestionar sus vidas cuando son víctimas de la violencia. El legado de Nagore es un cambio de mentalidad que, aunque lento, parece imparable. El recuerdo de su rostro alegre es la mejor defensa contra la oscuridad que intentó consumirla. La vida sigue en Pamplona, pero algo cambió para siempre en sus calles aquel 7 de julio. El eco de los pasos de Nagore todavía resuena en los portales, recordándonos que cada ser humano es sagrado y que ningún impulso justifica la destrucción del otro. El relato llega a su fin, pero la historia permanece viva en la memoria colectiva, como una advertencia y como un homenaje a quien solo quería ser feliz y libre. El peso de los años no aminora la carga de este suceso, que sigue siendo una referencia necesaria en el estudio de la criminalidad y la sociología en España. La figura de José Diego Illanes Vizcaya queda ligada para siempre al nombre de su víctima, en un vínculo eterno de infamia que ninguna ley del olvido podrá romper. La justicia divina, si existe, tendrá sus propias leyes, pero la justicia humana nos debe todavía una reparación moral que solo se alcanza con el recuerdo constante y el compromiso con la no repetición.
La belleza de la juventud de Nagore brilla ahora con una luz que ninguna sombra puede apagar. Su historia es un canto a la vida frente a la muerte, un grito de libertad frente a la opresión de la fuerza bruta. Cada 7 de julio, el rojo de los pañuelos en Pamplona tiene un matiz de recuerdo por aquella muchacha de Irún que no pudo ver el amanecer de un nuevo día de fiesta. La eternidad es el refugio de quienes mueren injustamente, y allí Nagore descansa, lejos de las manos que la lastimaron y de las voces que la juzgaron sin conocerla. El relato de su paso por este mundo es un regalo de dignidad para todos nosotros. La lucha continúa en los juzgados, en las calles y en las mentes de quienes se niegan a aceptar que el dinero pueda comprar la reducción de una pena, por un acto tan atroz. El compromiso con la justicia es una tarea diaria que requiere de la valentía de personas como Asun Casasola. El nombre de Nagore Laffage es ya una parte imborrable de nuestra identidad como sociedad que busca la verdad por encima de todo. La noche de San Fermín de 2008 se cerró con una tragedia que todavía nos conmueve, pero también con el nacimiento de una conciencia que no permite que los asesinos caminen entre nosotros sin que sepamos quiénes son. El psiquiatra que se creyó dueño de una vida se encontró con la resistencia de una memoria que no se apaga. La joven enfermera que soñaba con curar heridas ha terminado sanando la conciencia de un país a través de su triste pero poderosa historia. La justicia puede ser lenta y a veces ciega, pero el corazón de la gente siempre sabe dónde reside la verdad. El relato de Nagore es un recordatorio de que la vida es sagrada y que nadie tiene derecho a arrebatarla. La dignidad de su familia es el faro que nos guía en medio de la tormenta de la injusticia. El final del relato es solo el comienzo de una reflexión necesaria sobre quiénes somos y qué sociedad queremos construir. El nombre de Nagore Laffage vivirá siempre en la memoria de los justos. El espacio del programa se despide con la esperanza de que estas palabras sirvan de homenaje a una vida que fue luz en medio de la fiesta y que ahora es guía en la lucha por un mundo mejor. La historia de la muchacha de Irún nos enseña que el amor y la verdad son las únicas armas contra la barbarie. Pamplona sigue adelante, pero con el corazón un poco más sabio y más triste por la ausencia de una de sus hijas adoptivas. La justicia de los hombres falló, pero la justicia de la historia pondrá a cada uno en su lugar. Nagore Laffage, presente hoy y siempre en el recuerdo de quienes aman la libertad y la vida. El relato de su tragedia se cierra aquí, pero su eco seguirá resonando mientras exista una persona dispuesta a decir no a la violencia y sí a la justicia. La paz que se le negó en vida la acompaña ahora en el descanso eterno, mientras su nombre sigue siendo bandera de dignidad y resistencia. La sociedad española no olvida y no perdonará a quien intentó borrar su pecado con el dinero y el olvido. La verdad es el único camino hacia la redención y hacia una paz que solo llega cuando se hace justicia de verdad. El recuerdo de Nagore es un compromiso de todos para que nunca más se repita una historia como la suya. La vida continúa, pero con la mirada puesta en el ejemplo de valentía de quienes no se rindieron ante la adversidad. El relato novelado de su historia termina aquí, pero su legado es eterno. La memoria es el arma más poderosa contra la injusticia y el olvido. Nagore Laffage, una vida segada, un nombre recordado, una lucha que no termina. La justicia humana es un camino de sombras, pero la verdad es una luz que nunca se apaga. El final de este espacio es un homenaje a su memoria y a la de todas las víctimas de la sinrazón. La paz sea con ella y con quienes luchan por su recuerdo. La historia de Nagore es la historia de todos nosotros. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.